A ver, la época helenística, desde el punto de vista histórico, abarca aproximadamente desde la muerte de Alejandro hasta, dicen algunos historiadores, la muerte de Cleopatra, aproximadamente. Estamos hablando del siglo cuarto, define el siglo cuarto, todo el siglo tercero, el siglo segundo, el siglo primero, antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo. Yo le agregaría hasta el siglo segundo. Yo prefiero hablar de helenismo hasta el siglo segundo avanzado, puesto que hay una serie de acontecimientos filosóficos y culturales que se producen en el siglo segundo y para mí también son característicos de la época helenística. En cualquier caso, estamos hablando de 5 siglos de historia del pensamiento. Como muy bien dice Pierre Hadot, que recomiendo, yo tengo el libro que yo os lo pasaría, pero es una cosa impresionante, a lo mejor con un pendrive sí lo puedo pasar, lo tengo escaneado, pero escaneado como imagen, ¿no? Podría haber la manera de Pierre Hadot, que se titula ¿Qué es el pensamiento griego? ¿Qué es el pensamiento clásico? Es una obra, valga la redundancia, clásica de la filosofía francesa contemporánea y todos los filósofos actuales, de alguna manera, se consideran herederos en este aspecto de Hadot, vamos, todos, algunos de los que están ahora bastante de moda, filósofos. Como bien dice Pierre Hadot, que yo recomiendo y que voy a intentar traspasarlo, a ver si lo podemos pasar otra vez en un pendrive. La época helenística no es una época de decadencia de la cultura griega y de la filosofía griega. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente la época helenística es una época, marca un tipo de pensamiento o de filosofía de una época de crisis de la cultura griega. Y crisis no es lo mismo que decadencia. Nosotros, por ejemplo, ahora vivimos una época de crisis y yo no creo que sea de decadencia, es de crisis, pero no es de decadencia. Habría que ver qué quiere decir con esto. De alguna manera, decadencia es como si viniéramos de algo muy bueno que se ha terminado y nos sume en una situación de desesperanza, ¿no? Y sin embargo, yo creo que lo que se ha terminado no es tan bueno, ha hecho crisis porque tenía que hacer crisis y quizás esto sea el principio de una época mejor, es mi manera de pensar. O sea, no tengo ninguna nostalgia de lo que se termina. Más vale que se termine de una buena vez, en muchos aspectos. Del mismo modo, en la época helenística, digamos que a partir de la fundación del jardín de Epicuro, ¿no? Y aquí me voy a referirme a los cínicos, al epicureísmo, al estoicismo. Y luego nos referiremos también, porque va a ser la transición, aunque no es una filosofía, al cristianismo. Más adelante, porque de ahí, de la época helenística, vamos a dejar planteada la cosa, el tema de cristianismo y filosofía, que es clave. Bueno, pues la diferencia que hay entre estas 3 escuelas o movimientos, el cinismo o los cínicos, el epicureísmo y el estoicismo, es la siguiente. Los cínicos, bueno, tienen un punto en común. Como todas las filosofías de las épocas de crisis, como la que tenemos ahora o la que tendríamos que sustentar ahora, que hay una especie de sálvese quien pueda. A ver, yo lo voy a explicar. Es como si la reflexión filosófica se dirige fundamentalmente a ver qué salidas tenemos, por una parte, a la situación crítica que se nos presenta, pero por otra parte también nos indica dónde buscar esa salida. ¿Qué salidas hay y dónde buscarlas? Está claro que hay que buscarla en uno mismo. O sea, hay que buscar salidas que dependan de uno mismo, por una parte. Pero por otra parte,
hay que buscarlas en uno mismo también. Por supuesto que una lectura actual del epicureísmo o de los cínicos o del estoicismo, pues hay que hacer un trasvase, pero es posible. De hecho, lo hemos hecho y lo hacemos en un seminario que tenemos y nos reunimos de vez en cuando. El cínico está contra todo tipo de normas de la sociedad, ¿no? Porque cualquier tipo de convención o de norma nos esclaviza y nos impide desarrollarnos como somos. Lo único que depende de nosotros, en el fondo, es intentar prescindir o desprendernos de la atadura que significan las normas y las obligaciones que la sociedad nos impone. O sea que realmente la consecuencia que va a haber en esto va a ser precisamente que ellos consideran que es una esclavitud depender del dinero, depender de la fama, depender de la gloria, depender de lujos. Realmente proponen una vida casi menesterosa, porque consideran que en esa vida menesterosa, de no poseer nada, realmente encuentran la verdadera libertad. Por otra parte, en su actuación son pensadores muy provocadores. Intentan desde, no sé, pasearse por la calle con un pescado podrido hasta realizar actos sexuales en público. O sea, realmente son pensadores que rompen con lo que podía ser esa tradición socrático-platónica y casi aristotélica. Están contra las estructuras sociales, están contra las normas, y es su manera de hacerse fuertes frente a una organización social, si queréis, a un sistema que se ha olvidado de la felicidad del individuo. Todas estas filosofías reclaman la autonomía del individuo. Una de las cuestiones fundamentales es precisamente la autarquía, o sea, la independencia del individuo respecto de la sociedad. Esto es el polo opuesto de lo que plantea Sócrates y Platón, en la medida que el ser humano, el individuo, tiene razón de ser en tanto forman parte de la polis. Como decía un profesor que en unas conferencias que fui sobre Epicuro en el Matadero de Madrid, decía que era gente muy mal educada, decía él. A diferencia de los epicúreos, que eran gente educada, correcta, esto era grosero, toscos y mal educados. Eran provocadores y a veces hasta ofensivos. Esto decía García Gual, no lo digo yo. No sabía que eran tan mal educados. Pero desde luego sí que eran realmente punzantes e intentaban llamar la atención sobre la falsedad de las convenciones sociales y de todo este tipo de cosas. Pirrón, por ejemplo, es ¿cómo es? Pirrón, ¿cómo es? Diógenes, aquel que se comenta que vivía, ¿no?, en un barril y alguien dice por ahí, no había barriles. O sea, viviría en una tinaja, pero en un barril no. ¿De dónde viene el significado que le damos hoy a la palabra cínico, de que alguien es alguien que dice una cosa y piensa la otra? Bueno, o no, o no. Que dice una cosa o piensa otra, o que realmente, para mí el cinismo actual sería una especie de exacerbación de la ironía. El cínico no siempre, yo no lo considero así. El cínico es alguien que de alguna manera se mofa de los demás, pero también de sí mismo. De una persona que es como si realmente de nada hiciera escarnio de todo prácticamente. A veces es necesario una dosis de cinismo, este tipo de cinismo, no de falsedad, sino de un cinismo que sea un poco, que llame la atención, ¿no?, a la gente demasiado integrada en un sistema que no hace nada por nosotros. El epicureísmo, o sea, tiene en común entonces todas estas escuelas que son salidas individuales, soluciones individuales y que se profundiza en la importancia del individuo.
En el caso del epicureísmo, la clave es la búsqueda del placer y el huir del dolor. Por lo tanto, hay que evitar el dolor. Aquí tenemos a Epicuro, ¿no?, en el jardín. Y en esa evitación del dolor, que él le llama, sería una ascesis de los sentidos, un educar nuestros sentidos para no desear aquello que nos pueda producir dolor. Él considera que hay, por decirlo de alguna manera, como 3 tipos de placeres. Un placer que es necesario y natural y necesario, que son los que verdaderamente hay que satisfacer, como comer, abrigarse, beber, dormir, naturales y necesarios. Luego hay otros que son naturales y no necesarios, que hay que manejar con cuidado, como podrían ser, por ejemplo, comer cierto tipo de alimentos, digamos, más sofisticados, o incluso el sexo. El sexo es natural, pero no es necesario. O sea, nadie se muere por no practicarlo, ¿no? Y luego hay placeres ni naturales ni necesarios que son absolutamente nefastos, aparte de ser superfluos, son nefastos, como puede ser la riqueza, la gloria, la fama, todo este tipo de cosas que seguro nos abocan a la infelicidad. O sea, realmente consagrarnos a ciertos placeres o desear cierto tipo de situaciones que consideramos que nos producen placer, nos aboca a la infelicidad. Por ejemplo, al poder, al dinero, a la fama. Estas cosas no. Realmente consagrar, buscar en la vida esto, que es una de las características de la época actual y una de las características o de las decadentes de la época, aquello que es preferible eliminar y abandonar, ¿no? Entonces, hay que realmente, nosotros verdaderamente tenemos que evitar el displacer. Y evitar el displacer es precisamente educar nuestros sentidos. Para poder consagrarnos ¿a qué? Al auténtico y verdadero placer, el placer de existir, dicen ellos, placer de la existencia. Aquí habría mucho que decir, ¿eh? Realmente es y yo creo que ahí hay una lección muy importante. No sé si alguna vez lo hemos comentado aquí incluso ya esto, o no hemos hablado nunca ¿eh? No hablamos nunca. Bueno, porque estoy teniendo un fenómeno de déjà vu, como si ya lo hubiera dicho aquí. Bueno, pues entonces, a ver, ya sabéis que a mí me gusta simplemente apuntar, porque no tenemos tiempo de mucho, pero apuntar que aquí hay verdaderamente, yo recomiendo este libro y algunos otros, luego cuando terminéis vuestros exámenes y eso, podemos hacer una recomendación de libro, ¿no? Tenemos el correo electrónico, podéis preguntar, podéis pedir, yo puedo mandar algunas indicaciones, pero realmente el placer de existir no es una manera poética y metafórica de hablar. O sea, una vez que nosotros tenemos resueltas nuestras necesidades necesarias, nuestras necesidades impostergables, perentorias, ¿no?, realmente tendríamos que poder tener disipado el camino para poder gozar del placer de existir. Nosotros, felizmente, los que estamos aquí, seguramente no estamos pasando ni hambre, ni frío, podemos tener preocupaciones económicas, nuestras o con seres queridos, que es muy cercano, en fin, esta crisis que ha dejado a mucha gente sin trabajo, pero de todas maneras tenemos mucho a nuestro alcance para poder gozar de ese placer de la existencia, yo creo. Entonces, a medida que uno va haciéndose mayor, más mayor, cada vez más, se da cuenta de la importancia que tiene ese placer de la existencia. Cómo dar las gracias a la vida, el poder estar en la vida y poder disfrutar de ella. Entonces, lo que pasa es que a veces para eso hay que hacer como hizo Epicuro, y hay que, aparte, no vivir en un jardín como vivía él, que era una especie de huerta, una especie de huerto, sino también puede ser un jardín, el jardín es un jardín interior,
muchas veces yo digo, ¿no? Aparte de que se puedan dar algunos pasos o tener algunos gestos relacionados con un auténtico jardín. Quiero decir, si la vida te lo permite, pues te retiras de la gran ciudad, vives en la naturaleza, te permite dar estupendos paseos, te permite, pues no sé, cultivar algunas plantas que te producen algunos alimentos, pero por puro hobby, porque casi por descubrir la magia de que tú siembras algo y lo cuidas y tiene un fruto, ese tipo de cosas, pero eso hace falta no tener que trabajar en Madrid o este tipo de cosas, por ejemplo. Pero Epicuro, que pertenece a una familia más o menos noble, bien, rica, porque estas cosas influyen, claro, en la forma de ver la vida. No, yo supongo que sí, porque yo supongo que sí. Eh, no te lo puedo decir con exactitud, pero está seguramente... No necesitaba trabajar para vivir. Bueno, él lo que hace es comprar esta especie de jardín, que por lo visto no era muy grande. Ahí vivían todos, su familia, pero todos, él no estaba casado, ¿no? Sus hermanos, sobrinos, vivían un montón de gente y además venía gente. Y entonces la gente pues colaboraba, pero ojo, ellos pan, agua básicamente y en todo caso de una manera muy festiva, queso y vino, nada más, no, ¿eh? Yo siento la lumbre. ¿Cómo? Yo siento la lumbre. Sí, sí. Y realmente eran pues charlas, tertulias, vivían como en una especie de comuna y supongo que, además creo que sí, esto sí es un dato, entre todos subvencionaban, esto no era tan complicado. En el caso de los cínicos, pues vivían de la mendicidad. Era una opción, era una opción, porque no es que no pudieran hacer otras cosas. Bueno, pues este jardín es un jardín interior, yo a veces digo, pero es un jardín real, en donde el gran vehículo de ese, o la manera que se vehiculiza ese placer de existir es la amistad, fundamental. Es la filía, pero la filía es el amor, la filía es amor, ¿no? Es un amor en sentido amplio. Pero ya no estamos hablando tanto, aunque también, ojo, de amor a la verdad, que también, sino de amor a las personas. Y por lo tanto, es la amistad, que para mí es el término más interesante y más bonito, ¿no? Porque la amistad incluye la amistad como máxima realización del amor, incluye otras realizaciones del amor, incluso la realización erótica, que se llamaría desde el punto de vista técnico, ¿no? La relación que incluye la pasión y demás, realmente, a mi modo de ver, no habría amor si no hay amistad. O sea, una pareja que se ame, incluido lo pasional, deben ser también amigos. Por eso se entiende poco, habría que entender poco cuando le dice una chica a un chico, no, yo te quiero solo como amigo, y el otro se decepciona. Pues no, señor. Es muy interesante el querer como amigo, aparte que también con las amigas se puede intentar. También se decepcionan las chicas cuando le dices que yo solo quiero no ser tu amigo. En fin, lo digo lo contrario. Sí, dime. No, es una gracia, es una ironía. Digo bueno. que si un hombre se decepciona porque le dice quiero ser solo tu amigo y le dice que no, también se decepcionan ellas cuando le dicen yo solo quiero la parte no de amigo. Sí, lo que pasa, sí, perfecto, pero está bien que hagas esa broma porque en realidad no es posible ninguna de las dos cosas por separado. Sería un tema que no vamos a tratar aquí, pero realmente, en fin, que la amistad entre personas sexuadas de alguna manera incluye una relación, no es lo mismo tener un amigo del mismo sexo que de distinto sexo. Entonces es una relación sexuada, no erótica, pero es sexuada, porque lo que se pueden dar ambas personas pues se complementan en aspectos que no te lo da un amigo. Y el comentario que se ha oído todavía, no puedes ser amigo de tus hijos. Tus hijos los quieres, con lo cual eres tu amigo, ¿no? A ver, esto creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos hace poco, no sé, porque a mí no se puede hacer amigo en un sentido, o sea, no se puede ser colega.
de los hijos, no se debe ser colega. Yo tengo hijos bastante grandes, yo tuve mis primeros hijos siendo muy joven, pero y somos muy cercanos, pero no somos colegas, ¿eh? O sea, no por mí. Aunque yo quisiera, yo soy su padre. Aunque yo quisiera, ellos me van a poner en el sitio de padre, porque ellos necesitan tener un padre, no un colega. Yo tengo una relación amistosa y cercana. Entonces se puede hablar de amistad en sentido metafórico. Sí se puede hacer amigo alumnos y profesores hasta un cierto punto. Se puede ser amigo, aunque hay que emerger mucho del ámbito de lo académico, pero se puede hacer amigo. Pero no se puede hacer amigo de alumnos adolescentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ahí la categoría general, ¿cuál es? Amor. Amor y de ahí... No, amor, la amistad desde el punto de vista epicúreo es amor, porque es amor. Categoría general. ¿Eh? La categoría general es amor. Es amor, sí, la amistad es amor, claro. La amistad es amor. Pero amistad está por debajo de amor. Es filía, mira, si nos vamos al griego, lo tenemos más claro. Nosotros tenemos palabras de raíces distintas, pero si hablamos de filía, filía quiere decir amor y también quiere decir amistad. ¿Eh? Entonces, yo creo muy interesante que lo que se persigue en la vida, el fin último, la virtud como arete, aquello que te produce la felicidad, es una búsqueda que no es individual. La felicidad nunca es individual. La felicidad es una búsqueda intersubjetiva de alguna manera. Esto no quiere decir que no se pueda ser feliz si uno no tiene una pareja o si uno vive solo e incluso por una serie de circunstancias vive aislado y no pudiera tener muchos amigos. Lo que pasa es que el acto amoroso hacia la vida, hacia mi propia vida, el respeto hacia mi propia vida, es un acto amoroso también hacia la humanidad. Realmente, cuando nosotros, no soy el único que lo dice, nosotros realmente estamos haciendo daño a alguien, pero eso tiene repercusión en la sociedad que yo estoy pretendiendo. Si cometo una injusticia con un amigo, con una persona cercana, estoy cometiendo una injusticia con la sociedad en la que vivo. Del mismo modo, no se puede ser feliz, digamos, al margen de la sociedad en la que vivo. Pero no en el sentido platónico, sino en el sentido epicúreo. O sea, a ver, nosotros realmente tenemos que encontrar también, hay luego un elemento que ponen los estoicos, la felicidad del deber cumplido. Pero desde luego, nuestra dicha no puede ser una dicha o una felicidad al margen. Yo no creo que se pueda ser feliz. Hoy yo veía unas fotos en el periódico digital de Correa y todos sus amigos en un chalet impresionante, mira, Correa, el de la Urte, mirando un ventanal que daba al mar y todos muy ufanos y tal. Yo digo, imposible, no se puede ser feliz. No se puede ser feliz sobre la base de la explotación, la mentira, la delincuencia, la corrupción. Se puede ser felicidad instantánea. En esa foto estaban felices. En esa foto estaban felices, si no se están, al menos. Claro, pero hay un tipo de perversión, creo yo, el gozar realmente de la mala acción, ¿no? Quien diga un corrupto, pues dice un violador, dice un maltratador, está tan de moda, pero que es verdad, dice un mafioso, en fin, realmente eso es una perversión. Cuando veamos la filosofía contemporánea, veremos que ese proyecto de ser seres humanos, estamos llamados a ser seres humanos, tenemos la vocación de realizarnos como tal, pero en un momento dado podemos claudicar, podemos traicionar ese proyecto y convertirnos en todo lo contrario. Bueno, aquí habría muchísimo que hablar. Si queréis, yo digo, ese blog que tengo es una cosa muy elemental, porque lo estoy empezando, pero podéis encontrar ya algunos textos, tengo textos de Epicuro y algunos comentarios, no solo míos, y yo pienso ahora ir poniendo más cosas, entre otras cosas porque estoy aprendiendo también a ponerlas. Puedo subir las clases, voy a empezar a subir casi todas las clases, depende cómo salgan grabadas, de manera tal que a tus alumnos les puedes dar, de estos o de quien sea, se les puede dar la referencia y ahí las van a tener. Son clases mías, ¿no? A mí me preguntaban, no, pero estas clases, la UNED, nada, la UNED sí, también, pero es que estas son muy mías, porque como que es mío ese ordenador y soy yo el que hablo y esta es mi voz.
Por lo tanto, lo publico cuando se me da la gana. Bueno. Perdona, una cosa que quiero preguntarte. Has hablado que una vez que tenemos los placeres, o sea, la comida y todo eso, buscamos la felicidad. Y te has ido a mencionar un libro y luego no sé si has dicho buscando la felicidad. Algo me lo estoy yo inventando. ¿Cómo dices? Perdona. Hablando del epicurismo, una vez que tenemos nuestras necesidades cubiertas, dices que hay que buscar la felicidad interior o la felicidad nuestra. E ibas a mencionar un libro. No sé si al final lo ibas a mencionar o lo ibas a decir luego. Ah, que iba a mencionar un libro. ¿La felicidad o algo has dicho o no? No, dije que luego os podía dar bibliografía al respecto. Vale. En ese sentido. Si leéis los textos de Epicuro, si leéis, por ejemplo, el libro de Jadot, lo explica bastante bien, ¿no? Esto. Pero es importante profundizar en el placer de existir. Eso. Es importante profundizar en el placer de existir. Porque si no, el placer de existir, el disfrutar, gozar de nuestra propia existencia, la postergamos continuamente, ¿eh? Ojo, la postergamos continuamente. Si tuviera tiempo, contaría alguna anécdota que me han sucedido a mí al respecto, ¿no? Que alguna vez alguien, en una cosa general, no me lo dijo a mí, hizo una referencia a que siempre postergábamos todo, y yo en ese momento dije, no, yo pues a partir de ahora, yo no. Y son esas cosas que pasan en la vida. Siempre decimos, no, espera, ahora estoy en época de exámenes, ahora es una época muy mala porque viene la Navidad y no sé qué, y tengo mucho trabajo ahora, y siempre estamos postergando, cuando no sé qué, luego llegamos a decir hasta cuando me jubile, y siempre estamos postergando. No, hay que vivir hoy, y procurar llevarse algo a la casa hoy, o a la cama cuando uno se va a dormir, realmente. Esto es un poco el epicureísmo así. En fin, me gustaría profundizar mucho más, pero vamos a avanzar. El estoicismo estaría más en una línea socrático-platónica. Precisamente para el estoicismo el bien es el bien racional, ¿no? O sea que digamos que de alguna manera hay una herencia socrático-platónica, y lo importante para el individuo es cumplir con el bien moral, o sea, actuar bien, evitar actuar mal y actuar bien. ¿Qué quiere decir esto? Actuar conforme a la razón. Esto significa, por supuesto, tener una confianza en que la razón nos orienta bien, y evitar el mal, o sea, ejercer el bien moral, un bien moral que es individual y es social, y evitar eso. Es lo único que está a nuestro alcance, dicen los estoicos. Lo demás no depende de nosotros. O sea, la filosofía estoica es determinista. Tanto determinista desde el punto de vista natural como desde el punto de vista social. Natural. Bueno, pues nos vamos a morir. En algún momento nos podemos enfermar. Podemos sufrir a raíz de dolencias X. Pueden dar una paliza, qué sé yo. Y, bueno, eso ya no es natural. Y social. Bueno, nacemos a veces en un estatus social, nacemos en la pobreza, nacemos indigentes, nacemos con dinero, nacemos perteneciendo a una buena familia, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que no las podemos cambiar, dicen los estoicos. Entonces, más vale no hacerse problemas por ellas, asumirlas con todo estoicismo, asumirlas con toda resignación. Para mí es un tipo de determinismo. Pero, ¿de qué es lo que depende de nosotros? De nosotros depende el obrar bien, o sea, la conducta moral. Conducta moral siempre, en todas las épocas, el ingrediente de la conducta moral es la libertad. Hay moral si hay libertad. Si tú haces algo libremente. Si lo haces de una manera obligada o condicionada, pues no hay conducta moral, es una conducta neutra. ¿De acuerdo? Ellos consideran que hay algunas cuestiones que son indiferentes a la moral, que son aquellas a las cuales tú estás abocado, porque estás determinado por condiciones naturales o sociales y culturales, y otras cuestiones que dependen de ti. Siempre estamos hablando que lo importante es conseguir la mínima dependencia posible de aquellas circunstancias que tú no puedes manejar. O sea, volvemos nuevamente a una ascesis de la vida
y por lo tanto depender lo menos posible de cuestiones que tú no manejas. Tú dependes fundamentalmente de tus acciones. Tus acciones pueden ser buenas, puedes producir bien con ellas y puedes evitar el mal. Ellos proponen también una autarquía moral y una profundizar en el individuo. Estamos en las mismas. O sea, y curiosamente también proponen un tipo de ascética, un tipo de austeridad, que es lo único que te va a permitir no ser obnubilado por ningún tipo de deseos de cosas que tú no puedes cambiar. Del mismo modo, fijaos que son muy parecidos, porque realmente en el caso de Epicuro, él habla del placer de la carne, es el placer fundamental. Pero la carne no es la carne en el sentido de los pecados de la carne y estas cuestiones. La carne es la vida, lo vital, nuestra vida concreta, nuestra vida real, aquí y ahora. Nietzsche hablará mucho de esto también en su momento. Hemos despreciado lo que son los placeres de nosotros como individuos concretos, materiales, concretos, que tenemos cuerpo y tenemos alma. Para ellos el alma sigue estando vigente. Y en el caso de los estoicos, ese bien es el bien que coincide con la verdad, porque es nuestra razón la que nos conduce al bien si somos capaces de atender a nuestra razón como único criterio y no dejarnos condicionar por situaciones que no podemos manejar. ¿Dónde surgen estas tres? ¿En el mismo sitio? Sí, estas surgen todas en Atenas y en las zonas. Lo que pasa es que luego se van a digamos, a difundir. De hecho, los romanos, precisamente la época en donde el Imperio Romano entra en una dominación fuerte de lo que serían las ciudades y los reinos griegos, de cultura helénica, pues ellos es la filosofía que está de moda, entonces el estoicismo va a tener muy buenos representantes, se va a desarrollar hasta bien avanzada siglo II aproximadamente, la era cristiana, y tenemos a Marco Aurelio, o tenemos a Séneca, o tenemos a Epícteto, que son estoicos. Es muy interesante leer a Marco Aurelio. Bueno, por supuesto, tanto el estoicismo como el epicureísmo, como el cinismo, por ejemplo, tienen un planteamiento estupendo respecto a la muerte. Es algo que nos preocupa tanto a nosotros, y nos sigue preocupando porque es lógico, pero realmente la preocupación a la muerte, que es otro de los temas que a veces hemos trabajado, tiene que ver, bueno, primero, la preocupación por la decadencia, ¿no? Y por el dolor y por el sufrimiento, por depender, por ser una carga y por sufrir. También la muerte nos espanta, en ese sentido, nos espanta, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, pero también el aferrarse a la vida cuando uno ha buscado, digamos, construir una vida a partir de esas necesidades superfluas o vacías, que diría Epicuro, ¿no? La riqueza, la acumulación. Yo a veces pienso, bueno, con todo el dinero que tienen, además roban y tienen más. Si no les da tiempo ni de gastárselos ni de nada, ¿no? Realmente tienen que fastidiar a muchísima gente y al mismo tiempo se exponen a muchas cosas, porque si no se los condena, pues a lo mejor alguien se toma la justicia por su mano. Hablamos en cualquier, qué sé yo, una mafia del narcotráfico o de lo que sea, ¿no? Entonces realmente los apegos son, el miedo a la muerte tiene que ver mucho con los apegos, que es un tema que no lo voy a tratar ahora, pero realmente es muy interesante ejercitarse en el perder los apegos. Sería una lectura actual de las enseñanzas de estas filosofías de la época helenística, de estas escuelas que yo le llamaría escuelas, no le voy a llamar, son escuelas que nos hacen propuestas interesantes. Los apegos hay que ejercitarse, o sea, el apego a no cambiarse de barrio, apego de no cambiarse de ciudad, apego de no cambiarse de país, apego a un trabajo, los apegos a los hijos, con los hijos no podemos apegarnos a los hijos,
porque fastidiamos la cosa. Y además nos desilusionaríamos seguro porque nuestros hijos nos van a tratar bastante parecido a como nosotros hemos tratado a nuestros padres. En el buen sentido y en el no tan buen sentido. Porque cuando uno tuvo que decir me voy, pues se fue. Y bueno, lo único que quiero es que seas feliz. Estamos muy lejos, nos vemos poco, pero te va bien, estás contento. Sí, mamá, eso es lo que le quedaba. Los hijos se te pueden ir, más ahora, cuando no solo a Alemania, se te pueden ir a muchos sitios, sobre todo si son ingenieros. Pueden terminar, qué sé yo, en Venezuela o en la India o en qué sé yo dónde. Los apegos, hay que saber manejar los apegos. Realmente a lo único que nos tenemos que apegar es a nosotros mismos. Aquí habría un planteamiento muy interesante en otras circunstancias, muy muy interesante en lo que es la relación de pareja tradicional nuestra, la buena me refiero, porque puede ser nefasta, la buena, y es cuando realmente se dan cuenta aquellos esposos, yo hablo de la relación tradicional, que es la que conozco, hombre-mujer, que los hijos ya se han ido y que sin embargo se dan cuenta que lo que verdaderamente tienen es uno al otro, ¿no? Y ahí uno se puede apegar hasta cierto punto. En fin, habría muchas cosas que hablar de esto. Y porque según dices tú que lo que hay que hacer es apegarse a uno mismo, ¿no? Es el buen apego. Y a veces ni siquiera a uno mismo. Vale. ¿Y por qué, mirado de esta manera, por qué es más duro perder a una persona que pensar que te vas a morir? ¿Perder? Perder a una persona, para ti es más duro perder a un padre, a un hijo, a un amigo, eso, que incluso pensar, me estoy muriendo. A lo mejor te dicen, me estoy muriendo, pues ya venga, voy a olvidar que me quedo. Y te dicen, un padre, un amigo, me estoy muriendo. Claro, porque te quedas, ¿sabes? Porque te quedas. A los que se nos ha muerto gente muy importante, yo a alguna de esas personas pues la echo de menos casi todos los días. Y han pasado algunos años, casi todos los días. Y entonces es eso, pero eso lo podemos transformar en una energía, en algo positivo, ¿no? Bueno. Una pregunta, antes has mencionado algo del alma. ¿Dónde queda en esta gente el alma? El alma, a ver, en esta gente, el alma en la cultura griega no ha sido discutida, Ya sabéis que es un concepto que llega hasta nuestros días, incluso. Otra cosa es que el alma, como igual al hombre, al ser humano, en Platón, donde habría una identidad entre alma, o sea, que como si nuestra naturaleza o nuestra condición fuera, la palabra naturaleza es casi contradictoria, ser almas o espíritus, donde lo importante nuestro es el alma. De hecho, todavía se dice en la religión, ciertas versiones del cristianismo, salva tu alma. Salva tu alma. Es el alma lo que hay que salvar. Y es el alma lo que supuestamente permanece o no está sujeta a la muerte. No, lo decía porque decías antes el estoicismo, que es una de las máximas, es sí, pero actuar bien, conforme a la razón. Todo esto, el alma, pero aquí, sí, pero claro, el alma y la razón tienen mucho que ver, pero aquí yo creo que son filosofías, todas ellas, más bien de corte, de alguna manera, de influencia aristotélica. El alma, para Aristóteles, se distingue el alma del cuerpo, pero el alma sin el cuerpo no existe y viceversa. El alma es la forma del cuerpo. El alma es la forma del cuerpo, en esta concepción ilemórfica aristotélica. Y entonces el alma se da en el cuerpo. Podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de Epicuro, cuerpo y alma realmente tiene sentido con el cuerpo, y el cuerpo y el alma son lo mismo. Es muy... Para los epicúreos y los cínicos también. Sí, sí. El individuo como tal. Sí. Yo creo que a veces se intenta comprender estas escuelas de una manera excesivamente actual. Yo creo que hay cuestiones que no se han cuestionado seriamente. Por ejemplo, no podemos hablar de ateísmo porque hablar de ateísmo tenemos que ya hablar del Dios cristiano. El ateísmo nuestro es es la negación de ese Dios judeocristiano. Y no se puede hablar de ateísmo hasta el siglo XIX, seriamente hablando. Las primeras formulaciones de ateísmo real es en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Eso por un lado. O sea, que todos, de alguna manera,
eran creyentes, ni mejores ni peores que los creyentes que puede haber hoy en día. En la época griega no se puede hablar de teísmo o de una fe, este es un tema que tengo que tratar, la diferencia entre fe y creencia, ojo, porque si en esto no se entiende lo de la razón y fe y toda la cuestión del cristianismo y filosofía. Vosotros aprendéis los relatos, que ahí están en los libros, los relatos es lo de menos. Y en la época griega yo creo que nadie dudó de una cierta dimensión, digamos, de la divinidad, una especie de dimensión que no es sobrenatural, porque lo sobrenatural es algo que nuevamente habría que planteárselo a partir del judeocristianismo, pero nadie dudó de una cierta presencia de un estamento de divinidades. Sí, pero que la pregunta es que se quedaba ahí, no se daba más importancia. Hombre, en la práctica yo creo que estas filosofías eran filosofías que no se planteaban la cuestión de la muerte como después de la muerte, porque como muy bien decía Marco Aurelio, mira, no te preocupes de esto, y no solo Marco Aurelio, no te preocupes de esto, sino porque mientras estés vivo no estás muerto, y cuando estás muerto se acabó. Y realmente tengo que deciros que es posible adquirir en vida una serenidad ante la muerte. Yo he conocido a estas personas, personas o bien muy ancianas o bien personas enfermas de manera terminal. Yo he conocido a estas personas. Son un poco excepciones. Yo he tenido la suerte de conocer a varias, con lo cual no parece que sea, depende mucho del equilibrio y de tu vida, ¿no? Porque normalmente el final también tiene mucho que ver con la vida que hemos llevado. O sea que, y también, ya para cambiar de tema, en el curso este que yo doy sobre filosofía como terapia, el tema, este va a ser, me parece, la 5ª edición, el tema, pueden elegir entre varios temas, el tema estrella es la muerte. La gente me hace los trabajos sobre la muerte. No sé si es ahora o luego, pero ese curso de qué es. Es un curso que se puede, te mando el enlace con él. Es un curso que yo doy en la UNED, un curso que tiene 6 créditos sí, se pueden convalidar, cuesta ese curso. La UNED te cobra una matrícula, entonces tú te matriculas y ya tenemos un curso. Y es, bueno, verdaderamente muy interesante, recibo que los conoce algunos, porque nos reunimos en Madrid, alguna vez, no es obligatorio, y ha cuajado a partir de ahí un grupo y bueno, seguimos adelante. ¿Y aquí en este sitio o lo impartes? Es a través de la plataforma ALF. Okay. Sí, a través de la plataforma ALF, fundamentalmente. Y la técnica la vamos perfeccionando, pero bueno, ha sido siempre un éxito, no por mí, ha sido un éxito increíble. Y luego hacemos alguna reunión aquí, porque hay gente de toda España y del extranjero. Entonces... Cuando hablas en la plataforma... No, la matrícula termina el 5 de diciembre, o sea, faltando... Una vez que hay que matricularse, dura desde el 15 de diciembre al 31 de mayo. Luego hay que presentar un trabajo, que es el requisito más un trabajo, pero bueno, un trabajo que no es un resumen ni un comentario de texto, es un trabajo que es, digamos, no es lo importante del curso, pero hay unos trabajos memorables. Entonces hay una serie de temas, lo podéis ver ahí, eso también lo tengo hasta el cansancio en los blogs y en las cosas. Porque creo en la difusión de estas cosas. Yo creo en ese jardín de Epicuro. De hecho, hay una proclama de cuando fundamos lo que llamamos la comunidad filosófica, o el grupo nuestro, y precisamente hablábamos de un nuevo tipo de jardín, y está explicado en eso es una paginita. Estas cosas que yo digo las ponemos en práctica. Por supuesto, no tiene nada que ver con ser ninguna secta extraña, no tiene nada que ver con... Es el contrario, todo lo contrario, siempre me defino a mí mismo como un adoquín. Tengo la espiritualidad de un adoquín y soy bastante espiritual, pero no espiritual en el sentido... Muy bien, eso, exactamente, esa es la palabra. ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno, muy bien. Otra cuestión.
Bueno, esto lo tenéis ahí. Yo tengo previsto hacer una clase extra en enero, porque he caído en la cuenta que la programación en enero es solo una clase. Nosotros sí, porque el martes 7 todavía no es lectivo y la tenemos el 14 y se acabó. Es la última. Entonces voy a procurar hacer en esa semana, voy a proponer, lógicamente, fuera de horario, algunos no podrán, pero sí una clase extra de dudas, consultas, repasos y demás. Bueno, otra cara del helenismo, vamos a otra cuestión. Vamos a ver, cuando a la muerte de Alejandro Magno, hay el imperio incipiente que él ha fundado se fractura entre sus generales y demás. Entonces hay como tres zonas importantes. Bueno, está, por un lado, la cabeza está en Macedonia, de donde él procedía. Otro lado está en Siria, ¿cómo se llama esta? Antioquía, sí. Luego también en Alejandría. Pero también está ahí en Pérgamo, interesante el Museo Pérgamo de Berlín. O sea que, pero hay como varios, se fracturan varios. Atenas siempre va a existir, pero también la capitalidad cultural de la época, en cierto modo, la continental ha pasado a Roma, aunque Roma nunca lo es, porque realmente la capital cultural de la época helenística es Alejandría. Es Alejandría, indudablemente. Así como fue Atenas, luego fue Alejandría y en un momento fue París y ahora la cosa está bastante disputada porque también está en Nueva York. Ha habido distintas capitales culturales. Pues la época que vamos a hablar, realmente en Alejandría, yo podríamos decir que está el centro, el epicentro de toda la filosofía y la cultura helenística. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la maravillosa idea de Ptolomeo II de fundar el museo y la biblioteca, que conocido como Museo de Alejandría, Biblioteca de Alejandría, en donde él ejerce, dicen, de mecenas. Bueno, lo que pasa es que él hace una política cultural de contratar a importantes pensadores científicos, era lo mismo, de la época, y también compra casi muchísimos libros, muchos libros de la antigüedad, y que los libros no había tantos ejemplares, tantas ediciones, fueron a parar a la Biblioteca de Alejandría, y por eso cuando se destruye la biblioteca también se pierden tantos. Entonces esta biblioteca, este museo, se podría considerar de una manera analógica, pero como la primera universidad en el fondo. No universidad, porque la primera universidad es Bolonia, la Universidad de Bolonia del siglo XI de nuestra era. Pero la primera gran universidad, en la medida de la universalidad del saber y sobre todo el cosmopolitismo y el encontrarse o conglomerar cabezas pensantes tan importantes, le dan un papel fundamental, ¿no? Y eso va a significar un avance también, ya veréis, enorme. Lo era también la academia de Platón y el liceo de Aristóteles, eran como, digamos, como centro, como sería hoy en día lo más parecido a un centro universitario muy intenso. Que todos ellos, sea la academia como sea el liceo, ya también realizaban un tipo de vida bastante de retiro y bastante de cierta comunión entre ellos, como luego pasó con el jardín. Y esa costumbre se ha seguido manteniendo en algunas universidades actuales, digamos Harvard, digamos Cambridge, Oxford, alguna universidad incluso de mi país de origen, en donde, como yo les contaba a ellos, la vida universitaria abarcaba casi todo el día. Porque alumnos y profesores viven en el campus o están mucho en el campus, donde es frecuente que hoy en día, que un profesor invite a sus alumnos a la tarde a tomar el té a su casa, o en nuestro caso sería pues a cenar o a tomar unos vinos, de hecho lo hemos hecho, también. Pero no por copiar a nada, sino porque la relación pedagógica y docente no puede terminar en un aula.
también tomando un té o tomando unos vinos o tomando una caña o lo que sea, un café, también continúa, porque realmente también hay una cierta ejemplaridad de vida, no porque uno sea ejemplar, sino porque somos seres humanos, ¿no? Bueno, pues el Museo de Alejandría, la biblioteca, conglomera, es un conglomerado de gente muy, muy importante. Realmente el pensamiento, la filosofía aristotélica, podríamos decir que triunfa en Alejandría, es donde va a tener su sede de desarrollo y difusión, puesto que en la parte continental, de alguna manera, sigue la impronta platónica y neoplatónica, en aspectos centrales. Es como siempre ha sido un poco como el pensamiento oficial, sin olvidar, por supuesto, las matizaciones importantísimas del epicureísmo, ¿no? Y de los cínicos, pero no es representativa institucionalmente. Sí el estoicismo, porque el estoicismo de alguna manera se nutre o es una manera de... es de alguna manera descendiente de ciertas posturas socráticas. No hay que olvidar otro gran movimiento en la época helenística, que es el conocido neoplatonismo, que no es, por ejemplo, Plotino, es un filósofo ya de nuestra era. Que nos metemos con ella porque dice que es muy difícil entenderlo. Se va a estar estudiando de Plotino y es que no sé qué dice. ¿Con Cristina? Ah. Bueno, o sea que aparte de estar las escuelas estas escuelas de sabiduría, vamos a llamarle, eso quería decir, la escuela de sabiduría, cínicos, estoicos, epicúreos, estaría el desarrollo del aristotelismo en Alejandría, el desarrollo del neoplatonismo en Atenas y zona de influencia, también en Roma, porque podríamos considerar de alguna manera, bueno, también lo que es en Occidente europeo. En el caso de Alejandría y del aristotelismo, la clave está en el desarrollo de la ciencia, de lo que hoy de alguna manera podríamos llamar ciencia, porque siempre la filosofía, pero hablamos tanto, por ejemplo, de la astronomía, hablamos de la medicina, hablamos de disciplinas relacionadas con la botánica, con la zoología, con las técnicas de agricultura, con la ingeniería, con profundizar en estas cuestiones, la matemática, etcétera, etcétera. Entonces, hallazgos importantes que habría que hacer un repaso por lo menos de esto. Por ejemplo, no olvidemos Alejandría donde está situada en Egipto. Entonces, por un lado, esa filosofía aristotélica de corte físico, digamos, de indagar en la física, en la naturaleza, unida a la tradición científica práctica, que le llamo yo a veces, de los egipcios y de esa zona, pues da unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, en matemática, ya sabéis las mediciones que habían realizado, tanto desde el punto de vista astronómico, también desde el punto de vista de la climatología, para manejar las crecidas del río Nilo, para los cultivos, las técnicas de construcción de las pirámides y de todo tipo de monumentos funerarios, que significa un dominio de ciertas técnicas, ciertas cuestiones científicas, aunque ya no lo supieran. El conocimiento de la anatomía humana a través de las técnicas de embalsamamiento, lo que dio unos médicos que realmente conocían, habían experimentado en cadáveres y por lo tanto pudieron realizar operaciones quirúrgicas complejas. Se ha sabido por los restos, por las momias, pero tanto de neurocirugía, de traumatología, se han descubierto cadáveres, restos humanos de personas que a lo mejor se les había clavado una flecha en el cerebro y que habían sido intervenidos y que luego habían vivido X años. O sea que realmente algunos se morirían, por supuesto, porque infecciones o cosas de este tipo. Pero realmente los avances que se dieron en esta época de Ptolomeo fueron muy, muy importantes. Por supuesto que conocían la circulación de la sangre, aunque se debe a la época moderna, a la época renacentista, digamos Harvey o como se llama, Servet, ¿no? Depende.
esta formulación y de alguna manera este honor. Era imposible realizar intervenciones quirúrgicas si no se conocía la circulación de la sangre, era así imposible. En la astronomía, yo quiero detenerme en ello, porque aquí está el sistema de Ptolomeo, precisamente el sistema tolemaico, que es muy interesante, porque aunque es geocéntrico, las mediciones, ya que tengo este dibujo, las mediciones que realiza Ptolomeo son muy ajustadas. De hecho, es mucho mejor que el de Copérnico, porque lo que pasa con Ptolomeo, que él hace las mediciones a partir del científico, del observador y de la Tierra. Pero si esto le damos la vuelta, realmente las dimensiones, las mediciones son muy exactas. Por otra parte, ya sabéis que el lema de Ptolomeo era un poco salvar las apariencias. Lo importante era explicar las apariencias, o sea, explicar los fenómenos. Es muy moderno, muy avanzado. Entonces, si explica, es correcto. De hecho, solo Galileo lo va a superar a Ptolomeo, no Copérnico.